Buenas noches, amados hermanos, amigos de la Casa del Alfarero. Bienvenidos a este estudio bíblico donde vamos a seguir aprendiendo, donde vamos a seguir descubriendo todas esas cosas que Dios nos revela a través de su palabra. ¡Qué gusto! Siéntanse en casa, siéntanse muy bienvenidos. Recordemos tener lápiz, papel a la mano para tomar nuestras notas. Y no nos quedemos con ninguna duda. Recuerden poner sus dudas, enviarlas directamente al pastor. Hermanos, queremos aprender, queremos que todos seamos edificados en esta hermosa noche que el Señor nos regala. Antes de iniciar, vamos a orar a nuestro Dios para que sea Él quien abra nuestro entendimiento y nuestro corazón a su palabra. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias porque por tu Biblia inspirada, tu palabra verdadera, Señor, sin errores, y que, Padre, a través de la cual tú te manifiestas, Señor, te damos muchas gracias. Tu palabra es muy valiosa para nosotros y es por eso que nuestro anhelo es retenerla, es guardarla, Señor, es usarla para nuestra vida. Gracias, Señor, porque tenemos libre acceso a ella. Gracias porque es tu palabra la que ilumina nuestro ser, nuestros días, cada uno de nuestros pasos, Señor, y que nos confronta, Padre, y nos revela cuál es tu voluntad en nuestra vida. Señor, que esta noche tu siervo, Padre, sea inspirado por ti, Padre eterno, y que tu palabra quede sellada en nuestros corazones, que nos redarguya, Señor, a seguir aprendiendo, a seguir luchando contra lo que no nos es conveniente, Señor, y que nos fortalezca en todos los sentidos. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo muy amado Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, vamos a iniciar con el capítulo 9 de Números. Estamos en el libro de Números y vamos a iniciar el capítulo 9. Este capítulo se titula Celebración de la Pascua. Y me voy a permitir leer de los versículos 1 al 4. Amén, hermanos. Números 9, versículos del 1 al 4. La palabra de Dios dice: Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo: Los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo, el 14º día de este mes, entre las 2 tardes, la celebraréis a su tiempo, conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes la celebraréis. Y habló Moisés a los hijos de Israel para que celebrasen la Pascua. Dios bendiga la lectura de su palabra. Hermanos, y dejo con ustedes al presbítero Jonathan Monterrey, que nos trae el estudio de esta noche. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a continuar leyendo y aprendiendo la palabra de Dios. Estamos en el capítulo número 9 de Números. Números, capítulo 9. Y Dios mediante, vamos a intentar abarcar los 23 versículos que componen este capítulo. Muy interesante, un capítulo dividido en 2 partes. Por un lado tenemos la celebración de la Pascua y por otro lado tenemos la presencia de Dios con su pueblo. Vamos a comenzar con los primeros 14 versículos de Números. Números 9, versículo 1.
Dice así la palabra de Dios. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo. Lo primero que notamos es que siempre es Dios quien habla. Jehová es el que habla. Y siempre vemos a Moisés, que es el que recibe la palabra y es el encargado de transmitirle la palabra al pueblo de Israel. El pueblo de Israel todavía se encuentra en este momento en el desierto de Sinaí. Y vamos a ver esta primera imagen. Ustedes van a poder ver cómo es el desierto. Muy buenas noches, de amados Sinaí. hermanos. Dios les hemos bendiga. mostrado fotografías Es de lo que se cree un que gusto es una el vez monte más estar Sinaí, aquí para que leamos juntos porque en realidad hay la palabra de muchísimos Dios. montes en esa zona, muy parecidos. Es realmente difícil saber cuál es el bueno, el verdadero, donde Moisés recibió las tablas de Muy la buenas noches, amados Sin hermanos. embargo, Dios les bendiga. Ustedes pueden ver en esta imagen cómo es el Sinaí. Y allí estaba el pueblo de Israel. Y esto va a volverse muy importante más adelante. Los 40 años que pasó Israel allí en el desierto del Sinaí, rumbo a la tierra prometida. Este concepto no debemos olvidarlo. Más adelante lo vamos a volver a tocar. Allí en el desierto de Sinaí ya llevaban 2 años. Dice el versículo 1, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto. 2 años de haber salido de Egipto, viviendo en el terregal, viviendo en el calor, en la noche, en el frío, viviendo en un lugar donde pues no hay animalitos, donde no hay pastos, donde hay solamente animales ponzoñosos, serpientes, arañas, escorpiones. Qué difícil es que todo el pueblo de Israel estuviera en este ambiente. Y ya eran 2 años. Sin embargo, en esos 2 años, Dios no había abandonado ni un instante a su pueblo. Sí, el pueblo, por el contrario, era el que había dejado a Dios por adorar a un becerro. Era el pueblo el que en esos 2 años había fallado, pero Dios no. Dios había mantenido su pacto, Dios había mantenido su misericordia para con el pueblo durante estos primeros 2 años después de la salida de Egipto. Entonces, Dios habla con Moisés y habla con él en el mes primero. Y vemos esta otra imagen porque ya hemos visto el calendario judío y sabemos que el mes número 1 en el calendario judío es este mes que ustedes están viendo aquí, es el mes de Nisan. El mes de Nisan. Y este mes de Nisan, recordemos que los meses judíos no son paralelos con los meses de nuestro calendario gregoriano. El mes de Nisan abarca desde la mitad de marzo hasta la mitad de abril. Y esto explica por qué en esta época tenemos la Semana Santa. Sabemos que el viernes de crucifixión era el día en que se celebraba la Pascua. De tal manera que en este mes de Nisan
en el día 14, exactamente a la mitad, se celebraba la Pascua, y en nuestro calendario esto a veces cae en el último viernes de marzo o en el primer viernes de abril. Pero vamos a continuar leyendo. Dijo Dios, versículo 2, los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. Allí está Dios ordenando que esto se haga a su tiempo. A todas luces se trata de un Dios cumplidor, de un Dios formal que quiere que su pueblo sea formal. La formalidad es una forma de darle la gloria a Dios, es una forma de alabarle. Y la formalidad va desde la puntualidad, desde cumplir con los compromisos, pero cumplir bien. Los compromisos con Dios. La formalidad va también desde la postura de la persona ante Dios, la actitud de la persona, hasta la vestimenta de la persona ante Dios. Es bien interesante ver que aquí Dios dice a su tiempo, ni antes ni después. Y en esta otra imagen les muestro cómo era aquella Pascua en aquel tiempo. Pero esta celebración, que además es una celebración como de independencia, porque cuando tomaron la primera Pascua, nos acordamos que el ángel de Jehová mató a los primogénitos de Egipto, incluso de los animales, y en ese momento el faraón finalmente, después de una serie de plagas, dejó salir al pueblo de Israel de Egipto. Por eso se ve como una independencia, la promesa de Dios cumplida. ¿Y a dónde iban? A la tierra prometida, la tierra que Dios había prometido a Abraham, Isaac y a Jacob. Y siempre tenían que estar realizando esta celebración, esta cena que ya estudiamos en capítulos anteriores. Cada año lo tenían que hacer en el día 14 del mes de Nisan. Y siempre con formalidad, siempre con todo preparado, siempre con puntualidad, porque Dios se agrada de eso. Dios creó la tierra en 6 días, al séptimo descansó, pero también esto nos habla de una sistematización, de un orden, de un momento para cada cosa. Y eso es parte de lo que Dios es. Dios no improvisa, pero también es parte de lo que Dios quiere que nosotros aprendamos, de que nosotros seamos verdaderamente responsables, comprometidos, haciendo todo a su tiempo, conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes las celebraréis. Versículo 4. Y habló Moisés a los hijos de Israel. Ahora vamos a comparar dos enunciados. El primer enunciado del versículo 1. Habló Jehová a Moisés. Ahora vayamos al versículo 4, primer enunciado. Habló Moisés a los hijos de Israel. ¿Cómo? Se ve que el mediador es Moisés. Y esto también lo vamos a mencionar un poquito más adelante. Es algo bien importante. Dios da la palabra,
pero Moisés es el que transmite, recibe y transmite la palabra al pueblo. Y en este caso la palabra era que celebrasen la Pascua, que no se les fuera a olvidar. Fíjense que cuando leemos la historia tanto en Crónicas como en Reyes del rey Josías, leemos que hacía muchísimo tiempo que el pueblo no celebraba la Pascua. Hubo un momento, siglos después de esto que estamos viendo en Números, hubo un momento en que el pueblo se perdió, el pueblo se olvidó y no celebraba la Pascua. Es más, no tenía la ley hasta que encontraron la ley por allí arrumbada cuando estaban arreglando el templo. Esto en la época del rey Josías, el niño rey. Y fue Josías el que después de décadas, quizás siglos, volvió a celebrar con el pueblo la Pascua, porque así lo quería Dios. Versículo 5. Celebraron la Pascua en el mes primero, ya vimos que en el calendario judío es Nisan, el día 14, entre las 2 tardes, en el desierto de Sinaí. ¿Cuáles 2 tardes? Pues en la tarde del día 14 y entre la tarde del día 15. El día 14, ¿sí?, viernes, y el día 15, el sábado. Así que esas 24 horas, de 6 de la tarde viernes a 6 de la tarde sábado, se celebraba cada año la Pascua. Y así lo hicieron. Dice este versículo 5 que celebraron la Pascua. Y lo está estableciendo como un hecho. Así sucedió. A los 14 días del mes, entre las 2 tardes, allí en el desierto de Sinaí, y también esta frase es importante y la retomaremos más adelante, hicieron conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel. Y así Dios quiere que nosotros nos comprometamos, que nosotros cumplamos cabalmente, con toda responsabilidad, con toda alegría, con todo gusto, con toda provisión. No improvisar, no. Hacer todo con antelación. Darse el tiempo para la planeación, para la logística. Miren ustedes, vean esta imagen y aquí vamos a ver las hierbas amargas. Seguramente pueden ver en esta imagen, pueden ver los panes sin levadura, podrán ver al animalito, al cordero allí muerto. Y esto no se hizo solo. Esto tuvo que ser preparado. Estos hombres tuvieron que adquirir o seleccionar de su rebaño a un animalito. Las damas tuvieron que preparar a ese animalito después de que los hombres pues lo mataron. Y tuvieron que preparar la cena. Y esto lleva tiempo. Y si nosotros como cristianos queremos llegar rayando, queremos llegar incluso tarde o todavía peor, de plano no llegar, no es el mensaje que Dios nos está dando, no es la manera en que Dios actúa y no es la forma en la que Él quiere que nosotros actuemos. Cuando hacemos las cosas mal, cuando no somos formales, cuando no somos responsables, ante Dios hay consecuencias. Y también vamos a más adelante a leer de esto. Versículo 6. Pero, y vean la siguiente imagen, recordando aquella noche
cuando el ángel de Jehová pasó y todas las casas que vio marcadas con sangre, allí no murió ningún primogénito, y ahí adentro estaban tomando la Pascua. Pero vamos al versículo 6. En el versículo 6 surge algo bien interesante. Dice aquí que, pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto. Acuérdense ustedes que una de las formas de ser inmundos, una de las muchas formas de quedar inmundos, era tocar a un muerto, o que una persona cayera junto a nosotros muerta, por ejemplo, de un infarto fulminante o algo así, o en un accidente quizás, y quedaban impuros, y los impuros no podían tomar la Pascua. Pero ¿qué culpa tengo yo? Yo estaba allí cuando de repente esta persona simplemente se desvaneció y pues yo traté de cacharla, de atraparla en mis brazos, y resulta que ya estaba muerto. Y por eso yo ya no puedo tomar la Santa Cena, perdón, la Pascua. Y es que sí, tenemos en mente la Santa Cena. Recuerden que la Santa Cena del nuevo pacto sustituye a la Pascua del viejo pacto. La Santa Cena del Nuevo Testamento sustituye a la Pascua del Antiguo Testamento. El Cordero, Jesucristo, el Cordero de Dios, sustituye Cristo en la cruz al Cordero del Antiguo Testamento sacrificado. De hecho, el Cordero sacrificado en la Pascua apunta y profetiza el sacrificio de Jesús. Así que un ritual sustituye al otro, pero el pacto es el mismo. Y entonces, estas personas no podían tomar la Pascua porque habían tocado a un muerto. No la pudieron celebrar en aquel día, mes 1, Nisan, día 14. Y entonces, quizás tenían alguna emergencia, quizás estaban de viaje, quizás estaban lejos y no pudieron hacerlo. Pero llama la atención que estos hombres vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día. Y cuando dice aquel día, seguramente era, ya había acabado la Pascua, ya el 15 o el 16, el sábado ya después de las 6 de la tarde, o el domingo 16. Bueno, llegaron esas personas y le dijeron lo siguiente en el versículo 7. Nosotros estamos inmundos, Moisés. Nosotros estamos inmundos, Aarón, por causa de muerto. Pero, ¿por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda a Jehová a su tiempo entre los hijos de Israel? ¿Yo qué culpa tengo? Que esa persona ahí cayó muerta y su brazo lo hizo así y me tocó y ya quedé yo inmundo. ¿Qué culpa tengo? Y aquí, hermanos, hay varias enseñanzas bien interesantes. Llama la atención de nosotros, primeramente la honestidad. Estoy inmundo. Estoy inmundo. A lo mejor nadie se dio cuenta de que cayó el muerto y tocó accidentalmente a esta persona. Pero esta persona lo sabe. Y sobre todo esta persona sabe que Dios lo sabe. Así que estas personas se saben inmundas. Y como consecuencia de esa inmundicia, no eran dignos de participar en la Pascua. Pero además de esta honestidad, ¿sí?, hay en estas personas el reconocimiento de que es verdad, son impuros, de que no son limpios. Hay el reconocimiento de que no son dignos. Y entonces tenían dos opciones. La primera opción
era pues quedarse así, ya ni modo. Pues ya qué. Ahora quiero que mantengamos en la mente que aquí estamos hablando de la Pascua, es lo que estamos leyendo. Pero lo mismo sucede con la Santa Cena en el presente. Hay personas que con honestidad dicen, no soy digno de tomar la Santa Cena. Reconocen que no son dignos porque el pecado les obstaculiza. Sin embargo, toman acción. Sin embargo, se arrepienten. Sin embargo, buscan que les sean perdonados esos pecados, que sean limpiados para poder participar en la Pascua. Y siempre decimos que la Santa Cena es una oportunidad, una invitación al arrepentimiento. Y decimos, hay dos posibilidades. Ya ni modo, o me arrepiento y trato de buscar la manera de participar en la mesa, en la Pascua, en la Santa Cena. Y entonces, Moisés, en el versículo 8, les contesta, esperad. No les da una respuesta. Les dice, espérenme tantito y oiré lo que ordena Jehová acerca de vosotros. Vamos a ver qué es lo que Jehová dice acerca de este asunto. Y aquí es donde vamos a hablar un poquito de Moisés, porque Moisés es un tipo de Cristo, no es Cristo. Era un ser humano común y corriente, un servidor de Dios. Pero es un tipo de Cristo porque Moisés es el que está mediando entre Dios y el pueblo. No nada más, como leíamos en el versículo 1 y en el versículo 4, porque él recibe la palabra y él transmite la palabra, sino porque también en este caso, en casos donde había impureza, Moisés es el que media. Espérenme, yo no puedo hacer nada, déjenme, voy a hablar con Dios. Desde esa perspectiva nada más, nos recuerda Moisés a Jesucristo, que es el mediador. En este momento, Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Pero, ¿saben? Hablando de la Santa Cena, ¿hay alguien que no participa por su pecado en la Santa Cena? Pues ahora hay que acudir a Cristo. Hay que acudir a nuestro Señor Jesús, porque Él nos puede perdonar de todo pecado. Ante el impuro, pero arrepentido, y cuando se arrepiente y Cristo le perdona, deja de ser impuro y ahora se convierte en puro, o como decimos en nuestras doctrinas, es justificado. Justificado pues por la fe. Pues entonces hay oportunidad. Dios no se tarda en responder porque Él quiere que nos arrepintamos. Él quiere gente de verdad arrepentida de sus acciones. Y en el versículo 9 tenemos la respuesta inmediata de Dios a Moisés. Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel, diciendo, cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que estuviera inmundo por causa de muerto, o como dije, estuviera de viaje lejos,
no pudo llegar, también va a celebrar la Pascua. Claro, no lo va a hacer hasta el próximo año. Va a celebrar la Pascua. Es justo. Y además es justo lo que Dios quiere del humano. Que nos arrepintamos y nos pongamos a cuentas con Él y que nos acerquemos a la mesa del Señor. Pero ¿cuándo lo va a celebrar? Porque pues ya se pasó. Era el Nisan día 14. Pues ahora dice en el versículo 11, en el siguiente mes, también a los 14 días. O sea, exactamente un mes después, también entre las 2 tardes, la van a celebrar con panes sin levadura y hierbas amargas la comerán. Y entonces, en ese momento, estas personas arrepentidas o estas personas que no habían podido por una verdadera razón participar de la mesa, pues entonces se sentaban y quizás eran unos cuantos, el pueblo de Israel andaba en otras cosas, porque pues ellos ya lo habían hecho un mes antes, pero finalmente la misma bendición llegaba a estas personas. Pero también aquí notamos la importancia que este evento, este sacramento tiene para Dios. Y es importante que tengamos esto en nuestra mente. Aquí notamos, al darles la oportunidad al siguiente mes, la importancia que este sacramento, en aquella época, aquel rito, la Pascua, tenía y tiene para Dios. Y dice el versículo 12, no dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él, conforme a todos los ritos de la Pascua de celebración. En pocas palabras, es tan válido que lo hagan un mes después, a que, igual que si lo hubieran hecho cuando todo el pueblo lo hizo. Es claro que Dios les da además otra oportunidad a estas personas, porque Dios se agrada de ellos, de su actitud. Sí, impuros, sí, pecadores, pero también, sí, arrepentidos. Y les da una oportunidad más, tras su confesión, su arrepentimiento, de participar en la Pascua. Y hoy, hermanos, no podemos seguir lejos de la mesa por ese pecado. Ni tampoco debemos seguir lejos de la mesa por irresponsabilidad. Tenemos que participar porque eso es lo que Dios quiere. La respuesta de Dios es sí a los pecadores arrepentidos. Así que podemos ver que Dios da oportunidades. Y continuamos, hermanos, con el versículo 13. Mas el que estuviere limpio y no estuviere de viaje, si dejare de celebrar la Pascua, la tal persona será cortada de entre su pueblo. Y este mensaje es palabra de Dios. Yo no lo estoy modificando, no lo estoy alterando. La Pascua, la Santa Cena, son cosas sagradas, son mandamientos sagrados. No lo ordenó Moisés, no lo ordenó Aarón, no lo ordena ningún pastor, no lo ordena ningún oficial de la iglesia. Es algo establecido por Dios. Desobedecer o no hacer algo establecido por Dios, créame, hermano, que no es nada bueno. En el versículo 13 acabamos de leer que había personas que no tenían interés en participar de la Pascua. Oye, ya dentro de 8 días es la Pascua, mañana es la Pascua. Está bien. Oye, no participaste en la Pascua. Ay,
ya para la próxima. Cuando una persona toma así de ligero una orden de Dios, claro que no está bien. Claro que no hay bendición. Claro que esa persona tendría que cuestionar la supuesta fe que tiene. Había personas que estaban limpias, no habían tocado muerto, no habían andado de viaje. Sin embargo, se les pasó. Cuando a alguien se le pasa, pues volvemos a lo mismo. Híjole, era la Santa Cena, era las 6 de la tarde, ¿no? Y bueno, ya la que sigue. No es así de sencillo. No es así de sencillo. Esta historia es bien común en nuestros días. Lo que significa cuando alguien salta la Pascua o la Santa Cena, es que no le dan importancia. Por eso este pasaje es muy importante. Hay hermanos que podrían participar de la Santa Cena. Quizás no están en un pecado así que les impida acercarse a la mesa. Están aquí en la ciudad, pero se les olvida. Lo pasan por alto. Pero fíjense, ir a trabajar no se les olvida. Conectarse a las clases no se les olvida. Entregar tareas no se les olvida. No se les olvidan sus compromisos, pero sí olvidan agendar el día de la cena del Señor. Y eso es terrible, porque se les está olvidando una orden establecida por Dios. Hablando de hoy, hermanos, nosotros tomamos la Santa Cena cada primer domingo de mes, de este domingo en 8, a las 6 de la tarde. Vemos 15, 20 cámaras conectadas. Sí es verdad que puede haber 4 personas en esa cámara o una persona, un promedio de 2 o 3. Pero la pregunta es, ¿dónde están los demás? Ahora tenemos que continuar leyendo. ¿Qué es lo que dice la Biblia sobre estas personas? Vamos al versículo 3a. Cuando digo A es que seccioné ese versículo en 2 partes, A y B, o C o D incluso, ¿no? Entonces el versículo 13a dice, la tal persona, mas el que estuviera limpio, el que hubiera podido, y no estuviera de viaje, no estaba ocupado, si dejare de celebrar la Pascua, la tal persona será cortada de entre su pueblo. La tal persona. Híjole, me parece, mis hermanos, que esto suena muy despectivo. Ni siquiera quiero mencionar su nombre. Como si Dios estuviera diciendo, así como a ti se te olvida, así como a ti se te pasa, yo también te voy a olvidar. Así como no das importancia a una orden que yo establecí, tú tampoco me vas a importar. ¿Quieres un milagro? Pues a ver, ¿quién te lo hace? Porque de mí tú no lo vas a recibir, porque para mí tú eres una tal persona. Híjole, qué terrible, hermanos. Qué terrible es y qué duro está este capítulo. Y se me hace que lo voy a repetir en domingo, para que más personas lo escuchen, porque tristemente no todos se conectan a estos
estudios. Pero continúa y dice 13b, la tal persona sea cortada. ¿Por qué cortada? Porque el comportamiento de aquellos que lo tienen tan a la ligera, sin importancia, sin seriedad, esas personas, ese comportamiento no es digno de un hijo de Dios. Y si no es digno de un hijo de Dios, hay que cortarlo y echarlo a la leña. Cortado quiere decir, no eres pueblo de Israel. Cortado quiere decir, no lo mereces. Un verdadero cristiano, hermano, ya quiere que sea domingo. Un verdadero cristiano ya quiere que sea miércoles, que sea viernes para las actividades. Un verdadero cristiano, por supuesto que quiere, anhela estar en la cena, en la mesa del Señor. Y seguimos en el versículo 13, letra C. ¿Y por qué cortado? Por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda de Jehová. Fíjense cómo se repite esta frase, a su tiempo, que ya mencionamos en los primeros versículos. Dios es un Dios de orden. No es si quiere usted o no quiere. Quizás no pueda, pero si no puede, Dios lo sabe. Y Él es justo. Pero estamos hablando de personas que o no quieren, o no les interesa, o no le dan la seriedad que este punto merece. Por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda de Jehová, el tal hombre, otra vez vuelve a repetir también esa frase, llevará su pecado. Así que nuestra invitación en esta noche, aunque todavía tenemos un rato, todavía tenemos unos minutos para acabar el capítulo, es que pidamos perdón a Dios si es que hemos estado fallando en esto de la Santa Cena. Pidamos perdón a Dios, porque nos hemos estado pasando, hermanos, en palabras de hoy. Y nunca nuestra inteligencia y nuestra justicia nunca se va a comparar con la justicia y con la omnisciencia de nuestro Dios. Tomemos muy en serio el participar de la mesa del Señor. Y termina con el versículo 14 esta primera parte y dice, y si morare con vosotros extranjero y celebrare la Pascua a Jehová, conforme al rito de la Pascua y conforme a sus leyes, la celebrará. Un mismo rito tendréis, tanto el extranjero como el natural en la tierra. Los extranjeros podían participar de la Pascua, siempre y cuando estuvieran limpios ante Dios, creyeran en Dios y obedecieran sus mandatos. Y hoy pasa algo similar. La comunión, la Santa Cena, no es un monopolio de alguna iglesia local. La comunión es una orden de Dios, una bendición de Dios para toda la iglesia, para la iglesia universal. Por ese motivo, nosotros los presbiterianos invitamos a los visitantes extranjeros que a veces llegan aquí al templo, que vienen de otras iglesias cristianas, que fueron bautizados en otras iglesias cristianas. Les invitamos a que participen de la mesa del Señor con nosotros. Y nos gozamos con ellos, porque somos una sola iglesia, una única iglesia, comprada con un solo tipo de sangre, la sangre de Jesucristo. Y por eso invitamos a todos los que nos visitan
cristianos verdaderos y bautizados a participar de esta Santa Cena en aquella época de la Pascua. Y terminamos con la segunda parte del versículo 14. Un mismo rito tendréis. No es el monopolio de nadie. El bautismo no es propiedad de una iglesia. El bautismo, la Santa Cena, no es propiedad de una iglesia. La Santa Cena es para todo el pueblo, tanto para el extranjero como para el natural de la tierra. Y continuamos con el versículo 15, cambiando de tema, y dice, el día que el tabernáculo fue erigido, y vean esta otra imagen por favor, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Vamos a ver que Dios, la presencia de Dios, estaba en ese templo portátil. Esa era su casa. Aunque Él está en todos lados del mundo y del universo, Él llamaba y escogió y diseñó esa casa para que Él pudiera habitar en medio de su pueblo. A esto se le conoce en hebreo como Shekinah. Shekinah. La presencia de Dios. Dios con su pueblo, Dios con su iglesia, Dios con nosotros. Emmanuel. Y recordamos Mateo capítulo 1, versículo 23, que dice, he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y así estaba la presencia de Dios, de dos formas. Versículo 16, así era continuamente. La nube lo cubría el tabernáculo de día. Y de noche la apariencia era de fuego. Vean esta otra imagen y podemos ver ahora la columna de fuego. La presencia de Dios de día y de noche. La presencia de Dios con su pueblo 24 horas al día, 365 días al año, continuamente. Por eso el versículo 16 hay que subrayar. Dice, así era continuamente. Con Dios no hay excepciones, Dios cumple su pacto cabalmente con nosotros. Todo el tiempo está dispuesto a bendecirnos, a acompañarnos, y llama la atención que esto está justamente después de la Pascua. Para nosotros, la Santa Cena. Y Dios lo que quiere es acompañarnos de día y de noche. Entonces se ligan las dos cosas. Cuando alguien no quiere o de verdad no participa de la comunión, pues está perdiendo de esta segunda parte de Dios con nosotros de día y de noche. Versículo 17, cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Así que la señal, acuérdense que estaban en un peregrinaje rumbo a la tierra prometida. La señal para establecerse era la nube. La nube que bajaba, que descendía. La señal para seguir caminando, empacar el tabernáculo y empezar a andar, era que la nube se levantaba. Además de que Dios estaba con su pueblo, Dios también dirigía a su pueblo. Vamos a decirlo también en presente, porque también esto lo podemos traer al presente. Además de que Dios está con su pueblo, Dios dirige
a su pueblo como el buen pastor que Jesucristo es. En el versículo 17a leemos que cuando la nube se alzaba, Israel partía. Cuando la nube bajaba, Israel acampaba. Dios es nuestro Dios, está con nosotros todo el tiempo. Nosotros somos su pueblo. Él es nuestro Dios, nosotros somos su pueblo. Ese es el pacto. ¿Qué aprendemos de esto, hermanos? Que debemos dejar que Él nos guíe, que no nos precipitemos, no confiemos en nuestra inteligencia, en nuestras posibilidades, ni en nuestras influencias. En los versículos 18, 19 y 20 se nota ese sometimiento del pueblo de Israel a la voluntad de Dios. Quizás ellos querían apurarse. Quizás Israel decía, pues ya estamos aquí en el desierto, y por eso la imagen del desierto que vimos al principio es importante. Ya no quiero estar aquí. Si camináramos un poquito más para arriba o para abajo, no, estaríamos mejor que en este desierto tan tremendo. Quizás ellos querían apurarse, ya no aguantaban. A lo mejor conocían algún atajo o un mejor camino para salir del desierto de Sinaí. Quizás conocían una ruta mejor, ¿verdad? Quizás con más agua o con más plantitas para poder comer. Sin embargo, el pueblo de Dios se sometía a la soberanía de Dios, y eso es lo que nosotros debemos hacer. El versículo 19 dice, guardaban la ordenanza y no partían si es que la nube estaba abajo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Guardar la ordenanza. Debemos nosotros esperar en Dios. 18. Al mandato de Jehová los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. La voluntad de Dios era variada y sigue siendo variada. No conocemos, de hecho, su voluntad. No conocemos sus planes. A veces la nube bajaba por un largo tiempo. Parece repetitivo esto, pero si lo leemos con detenimiento, hay 3 momentos. Primero, por un largo tiempo. Entonces Israel se sometía, se detenía, allí estaba sin moverse. Versículo 19, muchos días. Quizás sí con las ansias, con las ganas, pero sometidos. Y a veces no estamos quietos, a veces no nos sometemos, a veces andamos moviéndole y después queremos que Dios bendiga eso. ¿Qué tal si eso no es el plan de Dios? A veces la nube bajaba pocos días, versículo 20, y pocos días acampaban. Pero a veces, en tercer lugar, a veces la nube bajaba solamente 24 horas, versículo 21, solamente un día. Y un día acampaban. Y vaya que acampar no era fácil, ¿eh? Había que sacar las tiendas de campaña, había que apuntalarlas, había que acomodar a los animalitos, había que poner el tabernáculo, había que amueblar la tienda de campaña con los muebles que anduvieran transportando,
era un rito. Eso de repente en 24 horas acampar y levantar el campamento. Sin embargo, aprendemos varias cosas y ya con esto terminamos. Se trataba de un pueblo de Israel entregado a la voluntad de Dios. Se trataba de un pueblo sometido, pero voluntariamente y con agrado, obediente a la voluntad de Dios. No se trataba de un pueblo, por lo menos en estos momentos, retador y soberbio. La siguiente imagen, por favor. No se trataba de eso. Se trataba de un pueblo que esperaba los tiempos de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Aprender los tiempos de Dios. Empezar a ver cuando la nube se mueve, cuando el Espíritu Santo nos indica que nos movamos, que hagamos, y Él nos va a bendecir. Versículo 22. O 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían, mas cuando a ella se alzaba, ellos partían. Y en la siguiente imagen pues vemos todo el campamento. En la siguiente imagen vemos todo el campamento, de una ilustración de lo difícil que era estar haciendo eso cada determinado tiempo. Pero últimas enseñanzas. Cuando éramos niños y sabíamos que iba a llegar el regalo, la fiesta, el paseo, el viaje, el cumpleaños, desesperábamos para que llegara el momento. Dios le está enseñando a su pueblo y nos está enseñando a nosotros a que nos sometamos a su voluntad. Y el mejor ejemplo de hacer la voluntad de Dios es Jesús. Jesús fue el que instauró la Pascua y Jesús es el que instauró la Santa Cena y dijo: haced esto en memoria de mí. Él es obediente, pero al mismo tiempo Él se somete. Y vemos a Jesús obediente. Y vemos que allí en el Getsemaní, en Lucas 22, 42, Jesús orando dijo: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si Jesús está haciendo la voluntad del Padre, ¿cuánto más nosotros? Y si la voluntad es ponernos una mesa, hermanos, es grave, muy grave, despreciarla, menospreciarla u olvidarse. También en el Padre Nuestro, en Mateo 6, del 9 al 13, Jesús dice: hágase tu voluntad. Dios también le estaba enseñando a su pueblo a creer en Él, a reconocer la omnisciencia de Dios. Él, Dios, sabe el porqué de todas las cosas, la razón de todas las cosas. Él sabía lo que era lo mejor para el pueblo. Él sabe lo que es mejor para usted. Dios también le estaba enseñando al pueblo y nos enseña a nosotros la paciencia, a esperar en Él, pero también a saber esperar. Esto es importante. Y ya para terminar, en el versículo 22 y 23, el mandato de Jehová era lo único que valía, lo único que importaba. Y así lo obedecieron, guardando esta ordenanza de Jehová, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Así como aquel pueblo celebrando la Pascua, así como aquel pueblo esperando y sometido a Dios y esperando en Dios, así nosotros, Iglesia de Jesucristo, debemos participar haciendo todo el esfuerzo posible,
como si se tratara de lo más importante para nosotros en esta vida, participar de la Santa Cena, hermanos. Y esto se enseña, y esto se le enseña a los hijos. Y por otro lado, aprendemos a guardar las ordenanzas, a obedecer a nuestro Dios, a esperar en Él, a esperar los tiempos de nuestro Señor. Y saben, cuando se junta una cosa con la otra, las bendiciones sobreabundan. Las bendiciones son maravillosas. Oremos. Gracias, Padre Celestial, por este hermosísimo capítulo. Te rogamos, Padre, que toques nuestro corazón, que tu Espíritu Santo nos llame la atención. Y todos aquellos que fácilmente hemos dicho o le hemos restado importancia a tu mesa, Padre, perdónanos por eso, pero también permítenos enmendar el camino y ser obedientes, y permítenos esperar en ti, creer en ti, entregarte nuestra vida, porque tú estás con nosotros, estarás con nosotros para siempre y nos darás la vida eterna. Te nos conviene en esta noche, presérvanos en el resto de la semana, permite que podamos congregarnos el próximo domingo y dentro de 15 días que podamos estar participando de tu mesa, porque así lo has ordenado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos despedidos.